Estamos hoy grabando este programa de los protagonistas del fin del mundo, en la que consideramos una casa histórica como otras viviendas de la ciudad de Ushuaia. Es la casa de la familia Torres, que con buen tino fue donada al municipio y hoy es el espacio Pensar Malvinas. Un lugar que en más de una oportunidad recomendamos que visiten, porque es para entender en profundidad el porqué del reclamo permanente de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, desde la bula papal, que así empieza toda esta historia, hasta hace pocos años atrás, más allá del conflicto bélico de 1982. La verdad que es bueno visitarlo, conocer este lugar, y ahí yo creo que más de uno va a entender por qué se reclama tanto la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Y en esta casa que decíamos que perteneció a la familia Torres, hemos invitado a una de sus integrantes, una referente de nuestra ciudad, una docente reconocida de nuestra ciudad, como es Mirta Torres. Ella nos va a contar a lo largo del programa y acompañado de fotografías que nos han cedido y agradecemos realmente, la historia de la familia Torres, la llegada primero a Chile, luego la llegada a Santiago de Chile, a Punta Arenas, de allí a Isla Navarino y de ahí en esta travesía a la ciudad de Ushuaia y su relación con la comunidad de Tierra del Fuego. Lo hacemos luego de esta primera pausa comercial. Mirta, bueno, muchas gracias. Eras una figurita difícil. Sí, fue complicado el tema, sí, pero bueno, con gusto estoy acá, la verdad que sí, con mucho gusto. No, lo que decimos a quienes te están viendo y escuchando, que hace mucho tiempo que nos conocemos y que siempre en estos últimos años queríamos tener un poco, vos sos referente como otros de la familia Torres, tener un poco la historia de la familia Torres. Es una familia centenaria. Sí, el año que viene ya empezamos a transitar el año centenario, digamos. Sí. En junio del 23 estaríamos cumpliendo los 100 años. ¿Y cómo llegan los Torres, oriundos de España? Eso lo sé. Contanos un poco la historia de por qué o cómo llegan a Argentina primero y a Ushuaia. Sí, bueno, el que viene desde España, después ya al término de la guerra, es mi bisabuelo. Mi bisabuelo sale de Málaga, de donde habían nacido algunos de sus hijos, y viene y ingresa a América por Chile. Eso ahí me dio a mí una cuestión como para ponerme a repensar cómo por Chile. Me pareció, porque bueno, estábamos al término de la guerra y el canal de Panamá supuestamente estaba cerrado. Evidentemente, poco tiempo antes de que él se traslade para Chile, se abre el canal al comercio y evidentemente por ahí fue donde pasaron e ingresa a Chile. ¿Y tu bisabuelo se llamaba? Mi bisabuelo es Francisco ¿no? Torres Garzón. Garzón, sí. Francisco Torres Garzón sale de Málaga con sus hijos, que eran 4. 3 mujeres y un varón, ese varón mi abuelo. Bueno, hay ahí una cuestión que no terminamos de dilucidar con mis primos, de buscar si realmente también había venido su mujer. No aparece en ninguna de las cuestiones que anduvimos investigando y mirando. Y por otro lado, hay comentarios desde las personas, desde mi madre, por ejemplo, que la información que ella tenía es que él vino solo, viudo, con sus 4 hijos. Así que eso lo tenemos ahí como, porque en Chile tampoco hay como ninguna información de la familia con la señora incluida. Bueno, el tema que Francisco Torres Garzón llega a Chile, a Santiago de Chile, está un tiempo en Santiago de Chile y después se traslada a Punta Arenas. Estamos hablando más o menos qué año. Mi abuelo nació en 1905 y tenía 12, 13 años cuando llegan a Chile. Ajá, bien. Así que, bueno, se trasladan a Punta Arenas, ahí ya empiezan a trabajar. Mi abuelo Francisco empieza a inmiscuirse en la cuestión de la sastrería. Trabaja durante muchísimos años como sastre en Punta Arenas y tiene además actividad social, ¿no? Con él venían su hija mayor, Josefa de la Santísima Trinidad. Escuchate, Josefa de la Santísima Trinidad. Esta Josefa también hay algo de incógnito, y te digo porque
Algunos dicen que sí, que vino y estuvo en Punta Arenas, y otros dicen que no fue de la partida, porque Josefa ya era mucho más grande. Si mi abuelo, que era el anteúltimo hijo, ya tenía 12 años más o menos, ella era mayor, no se sabe, no pudimos saber si quedó en Málaga. Bien. Bueno, y viene Angustias, que seguramente, como yo siempre digo, no era solamente Angustias, porque en esa época los nombres eran de virgen y siempre eran re largos, con un montón más. Angustias, Carmen, mi abuelo Francisco, y María de los Dolores, que eran la otra hermana menor. Bien. Esos son de la partida con mi abuelo y se instalan en Punta Arenas. En Punta Arenas, y decís que allí tu abuelo empieza con una vida, se especializa en lo que es sastrería, Sí. pero me llama la atención que decías con una intensa vida social. Sí, y más que no solamente social, sino comunitaria, ¿no? Porque a medida que fuimos viendo, avanzando, y yo particularmente que traté de buscar todo lo que es la vida de él, estando en Punta Arenas, pudimos saber que mi abuelo era miembro activo de la Cruz Roja en Punta Arenas y además pertenecía al cuerpo de bomberos de Punta Arenas. Así que él tenía esa cuestión, digamos, esa beta de servicio a la comunidad. A la comunidad. A la comunidad. Así que, bueno, mi bisabuelo se viene en el año 23 a Ushuaia con 2 hijas casadas, con Angustias y con Carmen, que se habían casado en Punta Arenas. Angustias, la hermana, se casa en Punta Arenas con Carrasco, otra familia conocida de acá de Ushuaia. Y se vienen a Ushuaia junto con mi abuelo. Y la otra hija, que es Carmen, se casa con Liñón, también todos trabajaban en la cárcel, en uno u otro espacio, pero en la cárcel. Hablando ya de Ushuaia. Claro, hablando de Ushuaia. Sí. Se casa con Liñón y vienen, o sea que él viene con las 2 hijas. Mi bisabuelo se muere acá en Ushuaia, como en el 30, 31 más o menos, sí. En el 31 se muere acá en Ushuaia. Y después de muchos años, en el 30, se viene mi abuelo Francisco, ya casado y con 4 hijos. Mi abuelo Francisco se casa en Punta Arenas con Aurora García Torrá, re jóvenes, 21 y 18 años, algo así, muy jovencitos, y vienen para Ushuaia con ¿Cómo 4 llegan de Punta Arenas a Ushuaia? Vienen en No veas que en el Micalvi. En el Micalvi. Ahí estamos viendo. Tal cual. El Micalvi es una embarcación emblema, porque mucha gente de Chile vino vía Puerto William o Navarino. Claro. ¿verdad? Y ahí cruzaban a Totalmente. Ushuaia. Sí. Y además venía ahí mi tía Margarita, que no tenía un mes. No tenía un mes porque ellos vinieron a principios, en enero, y ella había nacido en diciembre, así que muy chiquitita. Imaginarse venir de Punta Arenas en esas condiciones con un bebé, uno no le da la cabeza para imaginarse la situación. Era una travesía. Era una travesía. Sí, Vamos a seguir charlando. Lo estamos haciendo, Mirta, y le contamos a quienes están siguiendo el programa, en lo que fue una de las viviendas de la familia Torres. ¿Viviste en esta No. Pero sí, muchos recuerdos. Que muchos recuerdos, sí. Enseguida volvemos. Bien. Mirta, bueno, continuamos con esta charla. La verdad que estas charlas, que son historias de vida, forman parte de la historia de este lugar, ¿no? Sí. Uno siempre dice que no son las historias que aparecen en los libros, pero esta historia oral es muy importante para conocer los que estuvieron muchísimo antes que todos nosotros, ¿no? Sí, y así fueron los Torres. Lo que pasa es que la historia de los libros, ayornarlas con estas cuestiones que uno ha vivido o que le han contado los padres o los familiares es muy enriquecedora. Exacto. Nos quedamos en el bloque anterior, Mirta, con la llegada de Francisco Torres, desde el Navarino, o sea, Punta Arenas, vía Navarino, en el Micalvi, y luego la lancha acá. Era toda una travesía, decíamos recién. Sí. Y entre ellos viene
tu padre. Claro, los 4 hijos que trae Francisco y Aurora desde Punta Arenas son José Emilio, Pepe, conocido después mi papá, René Torres, Eduardo, que es Lalo Torres, y Margarita, que es la que te decía que apenas tenía un mes cuando vino. Exactamente, se la ve en la foto ahí, Sí. todavía chiquitita. Sí, sí, ¿no? un bebé. Sí. Bueno, ¿y qué sucede? ¿Llegan acá? Llegan acá, ellos viven en dos lugares distintos, tipo pensión, una sobre Gobernador Paz, después sobre San Martín y 9 de Julio en la esquina, no donde estaba el Hotel Hispano, sino al frente. También ahí atrás había unas habitaciones, ellos viven ahí. Hasta que Liñón, el casado con su hermana, había hecho la casa en San Martín y Piedrabuena, ahí cerca San Martín y Piedrabuena. Había hecho la casa, Liñón se va de Ushuaia por enfermedad de su mujer y eso, a la provincia de Buenos Aires y le deja la casa o se la vende, no sé, a mi abuelo, a Francisco. Ahí se mudan a esa casa que, bueno, ahí viven muchísimos años. Y bueno, pero todos los Torres de esta tanda que viene, que estamos haciendo referencia, destacaban que fueron todos a la misma escuela. Todos a la escuela 1. A la escuela 1. Sí, claro, sí, ¿no? Todos a la escuela 1. Y van creciendo, ¿y cuáles son las tareas que van desarrollando ya más grandes? ¿Dónde bueno, mi abuelo cuando viene de Punta Arenas ingresa a trabajar en la cárcel como sastre. Trabaja en la cárcel como sastre. Y los hijos, a medida que son grandes, van ingresando como personal civil de la base, varios de ellos. Y bueno, después esta conexión que tienen con la base naval, en algún momento la base se encuentra impedida de, por ejemplo, tener que movilizar la gente que traía de distintos lados para el personal de la base, para llevarlas a trabajar a la base. Y como es, entonces hablan con mi abuelo y con la familia a ver si podían disponer ellos de tener un vehículo para poder transportar. Ahí es cuando se les ocurre comprar un vehículo para hacer ese transporte del personal de la base, lo que después conlleva hacer el transporte urbano de la ciudad. ¿Son esos micros que vemos en las fotos también que traen desde Buenos Aires? Claro, ¿Y de la provincia de Buenos Aires. Mira, uno de mis primos debe saber exactamente el lugar, pero es de la provincia de Buenos Aires. También otra travesía, porque traer en caminos totalmente distintos a los de ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, nada que ver. Sí, sí, sí. ¿Esto se comentaba en la familia? Sí, claro que se comentaba, sí, sí. Ya se comentaba desde el vamos, la locura de ir a hacer eso, ¿no? A buscar eso, el tiempo que tardaría, en qué condiciones bueno, todo eso era un comentario. Hablando de comentario de la familia, te cuento cómo era cuando yo era chica esta cuestión de los comentarios familiares. Los domingos era una cuestión así, sellada a vida, que había que ir a almorzar a la casa de los abuelos. Esta mesa que estoy compartiendo ahora en la entrevista era la mesa de mi abuela, donde amasaba los tallarines y donde se sentaba la familia. Ahí se discutía, se armaban unas roscas porque la verdad que cada uno eran, imagínate, 7 hijos varones, una hija mujer, y bueno, cuando se juntaban era bastante re entretenido. A mí, que yo era chica, me encantaba, la verdad que la pasaba bárbaro. Había que esperar que mi abuelo venga, si no nadie se sentaba a comer, y ahí se discutía. Y yo me acuerdo realmente las discusiones ahí, que quién iba, que quién los buscaba, que el tiempo que iba a tardar, que cómo iban a llegar, bueno, y las familias que quedaban solas porque los maridos se habían ido a buscar los micros. Así que no, fue una experiencia re linda. Y también Francisco Torres, tu abuelo, se lo conoce como el primer comandante de lo que es hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ushuaia. Sí, como te decía, esta actividad que tuvo comunitaria de servicio mi abuelo en Punta Arenas, un año antes que se cierre la cárcel, en el 46 más o menos, el personal que trabajaba en el presidio pasa a depender de la base. Y ahí las autoridades de la base conocen
los antecedentes de mi abuelo. Entonces le piden, por favor, que arme un grupo de personas para ir armando un cuerpo de bomberos de la ciudad, un cuerpo de bomberos voluntarios, con gente del pueblo. Porque claro, había un mini grupo de bomberos de la base naval que pertenecían a la base naval. Bueno, mi abuelo toma la posta y acá es algo re gracioso porque cuando veíamos las fotos de los bomberos, que los hay en el cuartel central y todo, donde estaban todos los hijos, todos mis tíos, los hijos de Francisco, la mayoría, los más grandes, y también sus sobrinos, dijimos, pero ¿esto qué sentido tiene? ¿Cómo? No entendíamos. Claro, a él le habían pedido y él arrió, digamos, a sus hijos más grandes y a sus sobrinos, y con eso y con otra gente ahí, muchachos del pueblo, armó el cuerpo de bomberos voluntarios. En esto, en un momento, Julio, uno de mis primos, me cuenta que Margarita, su mamá, que lo estuvo ayudando a don Francisco en el taller de costura de la base, sí, fueron los que cosieron los primeros trajes de los bomberos, que no eran unos trajes, eran unas capas hechas con lona de la base. Eso fue lo primero que se pusieron los bomberos. Después vinieron estos trajes de cuero que se ven en las fotos, sí, antiguas. Pero lo primero fue una capa que hicieron ahí en el taller de la base. Bien, seguimos enseguida, ¿eh? Bien. Mirta, hablábamos recién de la relación de los Torres hasta el día de hoy con el cuerpo de bomberos voluntarios, que empieza en el 46 con tu abuelo. Claro, mi abuelo está de comandante del cuerpo de bomberos del 46 al 60. A partir de ahí yo personalmente no tengo conocimiento de que a medida que aparecieron las otras generaciones se hayan incluido en el cuerpo de bomberos algún Torre. Lo que sí puedo decir con mucho orgullo, después de todo un trabajo que hemos estado haciendo los primos en todo este año para visualizar la familia Torre en la comunidad, es que ahora integran la comisión de los bomberos voluntarios dos de mis primos y dos nietos de don Francisco y un bisnieto. Ellos son Julio Reyes, hijo de Margarita, la que comentábamos, sí, que venía en brazos, Julio Reyes, Eduardo Torres, hijo de Chichín Torres, y un bisnieto que se llama Maximiliano Robinson, que es nieto también de Margarita. Bien. Los Torres, seguimos avanzando, siempre han tenido relación con la comunidad. En este caso hablamos de los bomberos, después vamos a hablar del lugar donde estamos grabando, pero retomo el tema de la primera línea urbana, la primera línea de colectivos, que sí, fue a través de los Torres. Sí, sí, sí. Bueno, como te comenté, primero era nada más que para hacer el transporte de la gente de la base, después se amplía y comienza a ser todo el ejido urbano. Ahí, y a partir de ahí, con el paso de los años, aparece la inquietud de poder llevar esta línea a Tolwyn, que en ese momento era un caserío nada más, Tolwyn y Río Grande. Esto coincide con la necesidad que tiene Aerolíneas en un momento de que por el problema de la pista tenían que ir a tomar el avión a Río Grande, entonces llevaban los pasajeros y los traían, bueno. Y a eso se suma después la visión turística de poder hacer esto para ir hasta Río Grande. No queda ahí, pasan los años y se instala la empresa en Río Gallegos. Se instala en Río Gallegos para hacer la movida turística, Río Gallegos, Calafate, toda esa zona. Así que bueno, había una impronta importante y hay dos hechos fundamentales muy relacionados con Tierra del Fuego. Primero, en 1978, el conflicto con la República de Chile. ¿De qué manera tuvo participación la familia Torre? Bueno, en ese momento, en Maipú y Piedrabuena, donde estaba el taller mecánico y donde estaban la empresa de transporte de los Torres, eso lo determinan como un centro de comunicaciones. Deciden que ahí sean las autoridades, que ahí sea el centro de comunicaciones, y además estaban apostados los bomberos. O sea,
Se utilizaban a lo mejor también para hacer los simulacros también, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la ciudad estaba en simulacro y era más accesible para todo. Y otro hecho también, el conflicto de Malvinas, 1982, hundimiento del Ara General Belgrano. ¿Y de qué manera se involucra la familia Torres? Con el transporte de los conscriptos con los ómnibus. Cuando es llegan... una de las empresas, otras también, cuando llegan los conscriptos al puerto de Ushuaia, de ahí los trasladaban con los micros al aeropuerto. Me acuerdo de eso, que todo el recorrido por donde venían los micros estaba cerrado, nadie podía acceder al recorrido. Además te cuento una cuestión así muy personalísima, que mi marido fue uno de los que manejó uno de los ómnibus, y era aterrador como volvía después de... Los chicos después de lo que pasó. Trasladar a los chicos desde el puerto al aeropuerto. Y también la familia Torres ya volvieron a la faz comercial, porque ustedes fundan la empresa, que es una empresa de electricidad en primer lugar. Primero empieza como un negocio, en esta casa, como un negocio de electricidad, que Eduardo Torres compra todos los elementos para la venta de electricidad y se pone a trabajar ahí con mi abuelo en la casa esta de electricidad, que esta estaba sobre Maipú. Y también el primer lavadero, primer taller, contanos un poquito de eso. Cuando se empieza, digamos, el arranque de la empresa tiene que ver con el lavadero y el taller. Que estaba ubicado en Maipú y en Piedrabuena. Y entraba por Piedrabuena, ¿no? Claro. Por Piedrabuena. Sí, ahí es donde se empieza a trabajar en eso. Y te cuento, no podría decir exactamente el año, pero en un momento se importaron los autos, venían desde Estados Unidos, autos importados muy lindos, muy paquetes, y ahí los lavaban, o sea que pasar por ahí y pegarle justo que en el taller de los Torres habían llevado todos los vehículos importados que habían en esa época, que yo era chica, viste que tendría, mi hermano tendría 10 años y sí, 15 años, 14, viste. En esta casa llegaron las primeras heladeras, en esta casa llegaron las primeras mesas de fórmica floreadas, en la época del 60, la verdad que era maravilloso entrar al negocio del abuelo y revolver todo. Y revolver todo. Sí. Bien, y volvemos ya para ir cerrando un poquito, Mirta, los Torres y la relación con la Antártida, contanos. Bueno, uno de los Torres, que es René, en algún momento, cuando se estaba construyendo la base Marambio, llevan gente de la base para ir a trabajar allá. Él trabajaba en la parte carpintería de la base naval. Entonces es una de las personas que va. Voy a mentir si me pongo a recordar quiénes más acompañaron, pero otras personas de acá de Ushuaia que también trabajaban con él, van a la base a ayudar a la construcción. A levantar bien. ¿Y cuál es la sensación tuya cada vez que entras en este lugar? Esta casa la dona la familia Torres al municipio, ¿verdad? Sí. La verdad que esto fue una buena iniciativa y aplaudida después de que se concretó, porque por ahí estábamos medios al margen, de una de mis primas, de Marcela, que realmente era una iniciativa, ya te digo, para seguir aplaudiendo en el tiempo, porque bueno, me pasó a mí el año pasado, cuando entro a la casa, encontrarme con la cómoda de la casa de mi abuela, las mesitas de luz, la mesa de mi abuela. Fue muy fuerte, porque acá hay cosas que había en esta casa como negocio, donde después vivieron uno de mis tíos, pero estas cosas que yo te estoy nombrando son de la casa de San Martín, más vieja aún, de la casa de San Martín. La verdad que fue muy fuerte, porque la cómoda de mi abuela, donde le robaban los polvos para la cara, fue realmente muy emocionante porque una época linda, ¿no? Una época de familia linda. ¿De chica creciste y estudiaste? Bueno, mira, yo soy de la última promoción de las maestras normales. Aleluya, digo yo, porque sigo diciendo que siempre fueron las mejores. La última promoción se dio en el año 69.
En el año 67, tenía dos opciones. Mis padres me dicen, mira, la opción es irse a Río Gallegos, donde iban varias de mis compañeras y varias de las docentes que conocemos, Mariana Juanfil, las Veroneses, Marita Chacó, a Río Gallegos, internada en Las Monjas, ¿viste? Pero yo tenía otra opción. Durante los años de trabajo de mi papá en la aduana, habíamos hecho mucha amistad con gente que había venido de Santa Fe y de Córdoba, y uno de esos matrimonios terminó siendo el padrino de mi hermano Carlos. Mirta, bueno, ya estamos entrando a la parte final del programa, pero hablábamos de tu carrera docente, viniste entonces de Altagracia y llegaste a Ushuaia. Y claro, me recibí de maestra y vine a fines del 69. Con 17 años. Yo tenía 17 años. Y te cuento algo rapidito. Cuando yo vengo a fines del 69, octubre, noviembre, por ahí más o menos, me anoto en el Colegio Nacional José Martí porque había que cubrir suplencia y las maestras normales estábamos habilitadas para dar lengua, historia, geografía. Una caradura total. Fui, me anoté y di clases con 17 años y tenía primero, tercero y quinto año. ¿Alguno que otro más grande que vos? Sí, además te cuento sin dar nombres, yo mientras estuve en el Colegio Nacional tenía una compañera que a lo largo del tiempo, mientras yo fui a estudiar, había repetido. Me la encontré en quinto año. Sí, realmente. Y bueno, y mis alumnos de tercer año, por ejemplo, muchos reconocidos, y los fines de semana me salían me iban a buscar para salir a bailar. Bueno, después de estar en eso, estuve todo el año 70 también en el Colegio Nacional. Estuve como preceptora, después dejé de ser profesora, como secretaria del colegio. En ese momento estaba de rectora la señora Benítez, que el esposo era el director de Radio Nacional. Y bueno, ella estaba de rectora, estuve ahí, después ya me anoté y pude ingresar a la escuela 3. Escuela número 3. Empecé, ahí estuve en la escuela número 3, desde el año 71 hasta el 83, que vinimos a inaugurar la escuela número 13. La famosa escuela 13 con jornada completa. Con jornada completa, claro. Cuando empezamos en ese año, no, al año siguiente, trabajamos un montón para armar la escuela de jornada completa y bueno, y estuve ahí y bueno, me jubilé dentro del ámbito docente, más allá de otros cargos que tuve dentro de la educación, pero con 30 años de servicio, sí. Bien, y hay un momento en que esto vamos cerrando, la familia, el gran amor, tu compañero de toda la vida. Contame. Ay, sí, que van a ser 50 años, Marcelo, 50 años en febrero vamos. Bueno, yo como te dije, vine en octubre, noviembre más o menos del 69, y Ricardo viene de San Juan,
en el mismo año 69, pero como en junio, agosto. Por ahí viene acá porque tenía un hermano y se viene a trabajar acá. Y bueno, después en el 73 nos casamos. ¿Pero cómo se conocieron? ¿Cómo? En el Poncho. En el Club del Poncho. Claro, en el Loki y Don Bosco. Claro, ahí íbamos a bailar, que bueno, eran los grandes bailes que venían los encajes blancos de Punta Arenas. Un grupo musical de Punta Arenas que venía, y bueno, estábamos en plena música de los 60, ¿viste? De los 70, así que bueno. ¿Y hoy cómo está conformada tu familia? Y mi familia está conformada, yo tengo 4 hijos, Natalia la mayor, que ya grande, aunque la madre sigue siendo joven, Mauro, Luciano, que lo perdimos hace 9 años, y Julieta, que es la más chica. Así que 4 hijos bellos, adorables. Con nietos. Con 5 nietos. Bien. Una nieta que ya tiene 21 y el más chiquito 9. Bien. Mirta, muchísimas gracias por tu testimonio. Han quedado cositas. No, montones. Para ir hablando en otro momento y con más integrantes. Sí, eso sería importante, sí. Marcelo. Poder incluir, aparte, el testimonio de otros, porque hay etapas, digamos, de los Torres que por ahí hay más información desde ellos. Sí, lo vamos a hacer. Muchas gracias, y gracias también a la Secretaría de Malvinas, que nos prestó el lugar para poder hacer eso. Sí, y agradecerles cómo está, porque está hermoso, la verdad que muy bien cuidado, muy lindo. Agradecemos sinceramente a Mirta Torres por su charla, para darnos a conocer estas historias de vida que forman parte justamente de la historia de la ciudad de Ushuaia a través de estos queridos vecinos. Nos vamos a ir a el testimonio del licenciado Ernesto Piana, que es justamente el que nos va a recomendar el libro de hoy a través de la editora cultural Tierra del Fuego. Ernesto, bueno, gracias por acompañarnos una vez más, y en este caso estamos con la recomendación de libros que tienen que ver con la Patagonia, pero especialmente con Tierra del Fuego, y es el caso de esta última obra tuya, que es Misión Anglicana de Ushuaia. ¿Cómo se gestó esta idea de esta publicación? Ante todo, gracias Murphy por la invitación. Sí tiene mucho que ver con nosotros, porque la Misión Anglicana fue la primera ocupación europea en el Canal Beagle, y la razón por la cual después se puso la ciudad de Ushuaia justo enfrente de ella. Queda, por supuesto, donde todos conocemos, en las barrancas atrás de las casas de la Armada en la península. Allí hay un lugar que está declarado lugar histórico nacional, tiene el mismo valor, la misma protección legal que el campo donde se dio la batalla, el combate de San Lorenzo, y al lado de eso, en determinado momento, hubo una venta de un terreno por parte de la municipalidad y iban a trabajar en construcción. Hubo todo un movimiento de la sociedad preocupados por qué podía pasar con esto, cuánto se podía perder, qué era lo que se podía hacer, qué se podía poner en valor. Hubo distintas apreciaciones. Asumió el movimiento el licenciado Martín Vázquez, que en ese momento estaba a cargo del Museo del Fin del Mundo. Se preocupó de generar toda una línea de investigación arqueológica, basada primero en determinar, muy bien, hay tantas discusiones, pero realmente qué tenemos, qué queda, cómo queda, qué es lo que hay, cuál es el valor real. En el medio de todas estas discusiones sepamos de qué hablamos. Para eso consiguió los fondos, gestionó todo, armó el proyecto, logró que 2 arqueólogos especializados en historia, porque nosotros estamos más especializados en grupos cazadores y recolectores, viniesen a Tierra del Fuego y condujeran esta investigación, y se llevó a cabo la investigación. Apareció mucho más de lo que creíamos, había cosas que llamaban la atención. Por supuesto, alguna moneda, los juguetes de los chicos, pizarra de la piedra pizarra. Aparecieron. Sí, pero además los grafitos gruesos, como si fueran sin
todavía así en la madera alrededor, en lo que aprendían a escribir los yaganes en la misión, y eso está todo en el museo. Hay una cantidad de materiales. En la zona donde estaban vendiendo el terreno hay restos, hay un basural donde han salido botellas de 1800 junto con arpones y mezclados. Están otros lugares donde hemos detectado cambios de tierra porque era la zona donde tenían la parte de los jardines y horticultura. Gente de Cadic sangrando a la cabeza estuvieron trabajando los lugares de Conchero donde estaban las ocupaciones de los aborígenes al otro lado. Y esto generó ya una idea de qué tenemos, cuánto tenemos, cómo se estira, cómo se puede empezar a trabajar. Y por supuesto falta mucho en la investigación arqueológica. Se puede desarrollar muchísimo para después poner en valor. Pero queríamos llegar a tener una devolución a la comunidad, porque fue la comunidad la que empezó todo esto. Y así surge este libro, que es lo que preguntabas. Esa misión anglicana de Ushuaia. De Ushuaia, que lo sacó la editorial. Y fíjate qué lindo. Vamos desde las pizarras y los grafitos con que los chicos yaganes aprendían a escribir acá en la misión, a que la editorial de Tierra del Fuego publique un libro sobre esto. Qué linda historia las dos puntas. Son dos puntas, pero se unen, en estos relatos. ¿Qué es este libro? En realidad es una publicación multivocal. Queríamos distintas opiniones, queríamos las opiniones de la gente. Entonces, sí, hay una descripción de qué se actuó, cómo se actuó, qué materiales se encontraron, cómo están en el museo, qué es lo que ha aparecido. Hay una parte arqueológica, pero también está la posición de la Armada, que son quienes están custodiando ese terreno y está bajo su égida. Está la posición de la familia Goodall, que son los descendientes de los Brilles que fundaron, o fueron los primeros, Stirling la fundó, pero fueron los primeros ocupantes de la misión. Está también la opinión de la comunidad Yagán Payacoala, de manera que uno lo ve de una manera, el otro la ve de la otra. Hemos recibido cantidad de estudiantes durante las excavaciones. Bueno, también hay un par de opiniones de algunos de los docentes que fueron con los chicos. Hay distintos tipos de manifestaciones donde cada cual habla de su opinión, no hay una cosa homogénea. Hay quien habla bien, hay quien habla mal, pero es la realidad que tenemos en Tierra del Fuego, y esto es lo que queremos devolver. Una puesta al día de, señores, hasta acá se sabe. Es importante destacar, porque yo he avanzado en la lectura, no la completé, que este libro, Misión Anglicana de Ushuaia, no es un libro estrictamente científico. ¿No? A ver, lo es y no lo es. Tiene un esquema de escritura que busca que no sea científico. Lo que escribió cada persona, lo escribió de una ética que no es científica, sino es lo que realmente cree, piensa, supone que ocurrió en la misión, cómo lo ve, cómo lo valoriza. Toda esa parte, no. La parte de arqueología sí es científica, pero nos hemos preocupado mucho que la expresión esté muy de acorde con la otra parte del libro y no sea una presentación de esas que se nos da por hablar con nuestros códigos y se pierde. Entonces nos preocupamos mucho en que la escritura fuera muy dinámica. ¿Cómo se fue armando el libro? Bueno, vos me estuviste diciendo que son distintas opiniones. Los Brilles, la Armada, la comunidad Yagán, etcétera. Bueno, ¿y cómo hubo reuniones previas? No. A ver, yo no he escrito en este libro. Estuve en la acción editorial, básicamente, corriendo a cada uno para que cada uno pusiera sus expresiones y que no hubiese un esquema coordinado entre quienes iban a presentar. Sino la única coordinación es qué espacio tenés. Sí. Dentro de este espacio, por favor, tú estilo, tu corrección y lo que querés decir. Si pasa por una corrección de estilo menor, decir, no menor en el trabajo, porque el trabajo es intenso, pero sí para tratar de mantener los estilos, una corrección de estilo que directamente hace la editorial, para que no haya errores grandes o cosas por el estilo. Cambios de puntuación, de comas, pero no de conceptos. Ahora,
Saliendo un poco del libro, no sé si está, creo que no, ¿cómo está esta situación, este trabajo ahí en ese lugar histórico, sitio histórico nacional? Sería muy interesante que continuase. Realmente se necesitaría conseguir fondos y hacer un par de excavaciones más. Hay mucho material muy importante para recoger allí. Y una vez que se delimite bien los lugares, se ha encontrado los basamentos de la casa Stirling, el lugar de la zona donde estaban los jardines enfrente de la casa, los ladrillos que han colocado, los desagües. Si tenemos una ubicación, hay que ampliar esto. Si consiguiesen los fondos, si se pudiera llevar esto un poco para adelante, sería un nuevo ingreso económico fuerte para Tierra del Fuego, porque allí sí, una vez que se tiene eso, mostrando eso, recuperando, tenemos todos los planos, la casa Stirling está en Williams, tenemos toda la documentación, o sea, se puede hacer una réplica perfectamente bien y se puede hacer un lugar de atracción turística donde uno diga, bueno, dentro del espacio donde no tenés materiales arqueológicos importantes, por ejemplo, todo el lugar donde estaban la horticultura. Sí. Ahí uno puede llegar a tener un bar, un lugar de expresión, un Zoom, claro, al lado de las casas y las réplicas de todo esto, y es una actividad que puede generar varias cosas. Primero, identidad, que es una de las cosas que seguimos todavía necesitando en Tierra del Fuego, recuperación de raíces, un lugar donde se puede expresar los pros y los contras de la misión, que sea un lugar abierto de expresión, así como viene con el libro, y que puede ser un atractivo turístico de mucho valor. Esta es Misión Anglicana de Ushuaia, Sí. con la colaboración de varios sectores o varios vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Exactamente, donde los que figuramos como autores somos editores. Bueno, aprovechando este momento y aprovechando este lugar del sector de la biblioteca de la Casa Weber, a quien agradecemos a su director y a todo el personal, vamos a aprovechar de tu generosidad, Ernesto, porque alguna vez presentamos otra de tus publicaciones, 10.000 años de fuegos, ¿no? Tiene que ver con el trabajo, sí, que vos... Ese es el trabajo básico. Bueno, pero si bien no estás dentro de la editora Cultural Tierra del Fuego, me decías fuera de cámara que la has actualizado. Sí, hay una actualización de color azul que publicó Monteolivia, que está en Monteolivia y en la familia Chogaray. Colabora con nosotros, sí. Sí, y la familia Chogaray lo ha actualizado, tiene actualizaciones y está a disposición. ¿Qué el contenido es una síntesis? Bueno, a ver, este contenido, este trabajo en particular tiene varios valores. El fundamental es, quisimos sacar la expresión muy científica que teníamos en el CADI, que preparamos un libro en el cual hay una puesta al día, un resumen, de todo lo que se sabe de arqueología, pasado arqueológico, a través de bienes materiales, desde 12.500 años hasta la llegada de los europeos, y una visión completa norte, centro y sur de la isla. A partir de ahí, otra visión completa también de lo que se sabe etnográficamente, es decir, lo que quedó escrito sobre los grupos de pueblos originarios que teníamos en Tierra del Fuego, cómo se desarrollaron, cuáles fueron los problemas, cómo fueron los contactos, cuáles fueron las agresiones, cómo fue la desestructuración étnica final y la pérdida de la mayoría de ellos, casi extinción. Todo lo más posible resumido en un único libro, de manera que sea un escalón que permita decir, bueno, tenemos este resumen hasta acá, apto para escuelas secundarias, en adelante, divulgación, sé lo que pasó, busco algo, lo encuentro allí, está. Y tiene una ventaja también, está hecho por Quera y yo, con la antigüedad que tenemos de trabajar acá desde 1975. Y se suman Sangrando y Fiore, que son quienes están continuando la investigación, y esto da ya la proyección de aquello que empezamos en el 75 y ahora ya nos jubilamos. Ya hay gente que toma la posta, sigue para adelante, están cubiertos todos los puestos, esto está dinámico. Y va a cambiar mucho de lo que acá... Claro, es lo que te iba a decir, en la actualización hay más datos. En la actualización hay más datos, pero después esperamos
que cambie mucho toda la visión. Básicamente, en una ciencia de conocimiento acumulativo, donde las cosas van apareciendo, donde hay nuevos hallazgos y demás, es necesario que las nuevas generaciones se paren sobre la cabeza de los que estábamos antes, la rompan un poco a la cabeza y miren más lejos. Y van a tener que destruir bastante de lo que nosotros hicimos. Claro. Por eso hay que jubilarse y dejar el espacio para la gente que crece abajo. Lo interesante, Ernesto... Y acá están en conjunto, pues son los que vienen. Exacto. Te decía que lo interesante en tus publicaciones, uno que te viene siguiendo hace tantos años, es el lenguaje que utilizás, o la lectura se hace amena, accesible, más allá de los trabajos que sean estrictamente científicos. Son dos auditorios distintos, claro, que hay que respetar. Todo conocimiento tiene que ser factible de ser expresado de una manera simple. Si no podés expresar lo que sabes de una manera simple es porque no lo sabés. Es muy claro. Es decir, si necesito sacar términos específicos es porque algo te está fallando. Hay que poder manifestarlo, respetar todo tipo de auditorio, todo tipo de saber, porque hay que tratar de llegar y ser, pero es el punto. Bien, Ernesto Piana, muchas gracias. Gracias a ustedes por la posibilidad de hablar con la gente a través de el señor Murphy, sus muy extensas... Y el licenciado Cunningham, que yo sé que lo querés mucho. Bueno, Thomas Cunningham lo conocemos bastante, es amigo de los dos, Así. Y en este libro ha tenido bastante correcciones puestas en la parte de comas y demás. Bien, muchas gracias. Entonces, Cerramos el programa de hoy de los protagonistas del fin del mundo. En una semana continuamos con más historias de vida. Muchas gracias.